Bien, estimados amigos, gracias por conectarse a mi canal. Lo que te voy a decir es lo siguiente: relájate, disfruta y aprende con Antonio Alcocer. Pues en este segundo video vamos a trabajar con las líneas paralelas, el ángulo y el vértice. O sea, vamos a hablar específicamente de esas tres cosas, ¿ok? De su definición, el símbolo y un ejemplo, ¿ok? Para que sea un video más o menos corto. Ok, pues nada, estamos en la introducción de geometría número 2 y la definición de paralela es sencilla. O sea, son aquellas dos líneas que están separadas a una misma distancia, ¿ok? Y que nunca se van a cruzar. O sea, nunca se van a cruzar. Siempre van a ir en la misma dirección, a la misma distancia. ¿Ok? Y el símbolo, ok, de hecho vamos a marcar, ¿verdad? La definición, ¿ok? O sea, las paralelas son líneas que están a una misma distancia, ¿ok? Y que nunca se van a cruzar, nunca. Entonces, el símbolo, estamos hablando de la definición, ahora el símbolo es dos líneas verticales, estas que están aquí, por ejemplo, la paralela A y la paralela B, se denominan con estas dos líneas verticales, ¿ok? La paralela A y la paralela B. Y un ejemplo claro son estas dos líneas, la línea A y la línea B. ¿Ok? Fíjate que tiene los dos extremos con flechas porque van hacia el infinito y hacia el super infinito, que no sabemos dónde está. ¿Ok? Pero sí sabemos que esa línea A es paralela a la línea B y este es el símbolo. ¿Ok? Vamos a ver qué es un ángulo. Mira, un ángulo está formado por dos rayos que parten desde su origen, desde un punto, desde el mismo punto, ¿verdad? Y se va abriendo. ¿Ok? Eso es un ángulo. Y el símbolo es este ángulo, ¿verdad? En este caso te puse ángulo A, ¿verdad? Y no hay mucho más que aclarar, ¿verdad? Está formado por dos semirrectas con el mismo punto de origen, salen del mismo punto. Ese punto, lo vamos a ver ahorita, se conoce como vértice, vértice, ¿ok? Y mira, el ejemplo, aquí está el ángulo, este es la distancia que está entre los dos rayos y se conoce en este caso como ángulo A. ¿Qué vértice es ese? Pues si hay una C, sabes que ese es el nombre del vértice que tu maestro te dijo. En este caso, para entendernos, pues yo puse esas letras, ¿ok? Porque son las primeras del diccionario. Ok, pues nada, vamos a ver qué es un vértice. O sea, es el punto de intersección, ¿ok? De dos rayos. O también se puede conocer como o líneas que forman un ángulo, ¿ok? Esto es un ángulo, ¿ok? Esto es un ángulo, ¿ok? Esto que está aquí es un ángulo, esto que está aquí es un ángulo, ¿ok? O sea que el vértice es el punto de origen o donde se encuentran dos rayos, ¿ok? Y que forman un ángulo, ¿ok? Por ejemplo, se te puede decir el vértice A, como está aquí, este ejemplo, ¿ok? Este primer ejemplo, vértice A, ¿ok? Dice el nombre del ángulo que está formado por el vértice A, pues este es, te puse el punto bien exagerado de grande para que sepa que de ahí está el origen de estos dos rayos,
¿ok? Parten de ahí. O también pueden decirte que el punto A del ángulo BC, ¿ok? Te lo pueden también nombrar de esta forma, perdón, ¿ok? Y el ejemplo, pues mira, el primer ejemplo de A, puedes verlo acá, el punto, ¿ok? De origen y los dos rayos. Y el segunda forma que te lo pueden decir, el ángulo BAC, que te voy a explicar ahora esto, BAC, ¿ok? Lo puedes ver así. Este es el punto A, este es el punto B y este es el punto C. Ok. Pero ¿cómo tú lo nombras? Si te dicen, nombra este ángulo que está aquí, y te lo dan de esta misma manera, pues siempre vas a poner el vértice en el centro de las tres letras, ¿ok? Si este es B, ¿ok? Míralo aquí, B se escribe primero, luego el vértice, míralo acá, A, y luego el otro punto que en este caso es C. Te repito que tu maestro te lo puede cambiar, ¿ok? Te puede poner cualquier letra en cualquiera de estos ejemplos y va a ser lo mismo, ¿ok? O sea, lo único que no va a cambiar es este ángulo, estas paralelas verticales y estos ejemplos que están aquí. Lo que sí puede cambiar son las letras, como te dije anteriormente, ¿ok? Pues nada, este video se ha terminado. Gracias por conectarte a mi canal. No te olvides darme un like, suscribirte, compartir con tus amigos y amigas. Marca la campana, te va a notificar los nuevos videos que vaya a subir. Es importante que nos vemos en el próximo video.